Hola María, ¿qué tal? ¿Qué tal María? ¿Me oyes? Hola, te oigo. ¿A mí? Perfecto, genial. Pues oye, muchas gracias por conectarte justo a tiempo, que en algún directo lo he pasado mal, viendo cómo pasaba. Y Llevo un he dicho, minuto esperando. ahora, mejor. Así que nada, siempre damos unos minutillos de margen para que se vaya conectando la gente. Así que nada, lo voy poniendo por aquí por el chat y ya está. 03 puntuales. Sí, sí, siempre estoy muy medido. Pero vamos, hoy siendo Semana Santa, no sé, habrá algunos menos que se conecten, pero bueno, luego lo dejamos grabado, así que luego hay gente, sino que lo verá Claro, después. Ya veo muy ahí bien. a unos cuantos unidos, 13, o sea que nada. Sí, yo creo que entre 20 y 30 siempre suele. Muy bien. Que por cierto, yo creo que te voy a preguntar cosas de tu TED Talk, que me la he estado viendo esta mañana y súper chula. Me alegro, te haya gustado. No mucho más que comentar, si ya lo has visto. Nada, guay, pero sí, sí, no, alguna cosa te diré. Por cierto, ¿estás en Nueva York ahora o en Madrid? Estoy en Nueva York. Vuelvo en un par de semanitas, pero ahora, ¿qué tal Juve? No te había visto. Y vuelvo, eso, en 2 semanitas, pero ahora estoy por aquí. Ah, qué bueno, sí, sí, es que lo había visto en LinkedIn. Yo justo voy la semana que viene, ¿Ah, literalmente. sí? Ah, mira. Pues igual nos cruzamos ahí en lo que Hola vienes María, ¿qué tú. tal? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Y nada, vamos, yo voy de turismo. Yo viví ahí un par de años ¿Ah, y, sí? y sí, sí, sí. Que de hecho, empecé un doctorado también en ciencia Ah, en, sí. en Rockefeller University, en biofísica. Entiendo que no terminaste, ¿no? Me habías dicho de empezarte. Sí, sí, yo tengo un doctorado porque ahí sigue estudiando. Pero sí, ahí estuve en Nueva York. Y, No está mal, es intensito. No está mal. yo ya es que tengo súper buenos recuerdos. Pero Qué bien. pues a mí y yo más que de la gente y ahora empezamos. Así, no. Vale, pues yo creo que ya arrancamos. Pues nada, oye, muchísimas gracias por conectarte, por guardarnos este rato. Nosotros en todos los cursos de Academy, que ya llevamos 5 ediciones con esta, pues intentamos traer a emprendedores y gente bastante top. Así que nada, pues eso, por si te tenemos aquí María y nada, eso, de nuevo muchas gracias. Justo me preguntan, por cierto, por el chat, que sí, la vamos a grabar. Sí, la grabamos y la tenéis disponible en el Slack y os mandaremos confirmación por Slack cuando la hayamos subido. Así que nada, eso, la idea es, yo tengo lo típico, pues algunas cosillas que me he apuntado para preguntarte de tu vida y de tu cubi también. Y nada, eso, por supuesto, cuéntanos más o menos lo que tú quieras y encantado de que nos corten en cualquier momento cualquiera de los que están conectados. O sea, al final, pues yo creo que precisamente lo bueno de esta oportunidad que damos en Academy es poder preguntaros a los founders directamente. Y eso fue pues tanto la parte igual más personal de cómo es el salto, como la parte más técnica de financiación o de cómo que se avanza. Así que nada, lo primero que te diría es empezar en modo entrevista de trabajo desde la Qué carrera bien. que has hecho, básicamente. Y, efectivamente. Vale. O sea, también un poco, no me suele gustar hacer mucho monólogo, entonces si lo hacemos un poco más interactivo, también te lo agradezco, os lo agradezco al resto que estáis también, si queréis preguntar, yo de verdad, mejor. Así que, pues nada, os cuento de la carrera. Bueno, yo soy de Segovia. Si no habéis ido a Segovia, por favor, id a Segovia. La veis en un día, o sea, es muy pequeñita, muy bonita. Y me mudé a Madrid a estudiar ingeniería biomédica, porque en Segovia es muy bonita, pero no hay muchas cosas que hacer ni que estudiar, entonces me tuve que mudar a Madrid, porque además era en inglés. Al final, el tema de ingeniería y salud, pues cuanto más todo lo que sea en inglés, más internacional, pues mejor.
y estuve allí 3 años. No tenía muy claro tampoco qué quería estudiar, la verdad. Bueno, eso te iba a decir, ¿por qué ingeniería biomédica? Que parece ya bastante target. Sí, yo la verdad no tenía muy claro que era una ingeniería, o sea, yo había estudiado lo que es en bachiller, pues elegí mates, biología, química y física. Me gustaba la parte de ciencias, pero no sabía qué iba a hacer después, seguramente medicina o algo así, pero siendo sincera me daba un poco de pereza tener que estudiar 10 años para poder luego trabajar, por así decirlo. Entonces, Medicina no sale rentable, yo creo, por ningún lado. yo ahora, si tuviera tiempo, lo estudiaría on the side, Ya, pero no estaba dispuesta a hacer el sacrificio en ese momento. ya. Entonces, antes hice selectividad y en el gap este entre selectividad y que te dan las notas, estaba con mis amigos de vacaciones y mis amigos se me hacen algunos ingeniería y dije, voy a ver qué es esto. Entonces estuve viendo las ingenierías que había y vi que había ingeniería biomédica, que literal, primero de ingeniería biomédica era lo segundo de bachiller, pero las mismas asignaturas, pero más elevadas. Y digo, bueno, a las malas, pues yo qué sé, que sea, intento probarlo y ya si eso, pues luego me cambio o lo que sea. Y me encantó, la verdad. O sea, había como 3 ramas y pues siempre me ha gustado mucho la parte de medicina. Y al final era como aplicar la tecnología a la medicina. Y desde el primer momento, yo lo estudié en la Carlos III, desde el primer momento ahí te enseñan cosas muy prácticas y muy tangibles, entonces me encantó y ahí seguí. Y estuve 3 años en Madrid y luego el cuarto año lo hice en Brasil, en Sao Paulo. Lo hice en Sao Paulo porque no quería irme a Estados Unidos, porque pensaba que en otro momento, como puede pasar ahora, podía venir. En Brasil pues era más raro que fuera a ir a trabajar. Entonces quería ver también cómo se estaba haciendo en otros sitios. Y además la Politécnica en Brasil, la de Sao Paulo, es muy buena. Y, y allí es cuando empecé, bueno, si habéis visto la TED Talk, esto también hablo un poquito allí, es donde empecé a ver un poco qué era el emprendimiento. Yo no había planteado emprender, pero nunca, jamás. No sé, no era una opción. Pero lo que es como que las asignaturas de la carrera te las haces tú un poco. O sea, tienes Ya. que cumplir X créditos, pero luego juegas un poco. O sea, yo tenía desde con doctorandos de biología molecular, asignaturas, a correr. Tenía atletismo a las 6 de la mañana los miércoles y eso me computaba como créditos. Entonces, Sí, como que... justo, perdón, es como en Estados Unidos, a mí me parece brutal. O sí. sea, yo conozco gente que, o sea, cuando yo estuve de intercambio allí, que en primero de carrera literalmente tenían química, latín, historia de la piratería y no sé qué. Vale. Pero luego tienen mucho más claro lo que quieren hacer. Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece la leche porque las cosas técnicas y además eran jodidas. Las fluidos, 7, ¿sabes? O sea, era jodido. Pero luego pues tenías otras cosas para abrirte un poco de miras también, de qué puedo hacer con esto. O sea, si puedo hacer fluidos, pues qué coño hago con fluidos después. Entonces, a mí me pareció como muy, muy práctico. Y una de las asignaturas que hice eran ya gente está haciendo doctorado de cómo querían ver cómo podían, si salía bien lo que estaban planteando doctorado a nivel teórico, cómo comercializarlo. Entonces, ¿sabes? Como vi un poco de, ok, vale, que todo esto... Y bueno, yo a la vez allí estaba trabajando en el laboratorio de imagen médica, que lo que estábamos intentando hacer era detectar con la misma resolución que se detecta con los rayos X el cáncer de mama, pero con ultrasonidos, porque es mucho más barato y es mucho más, ¿cómo se dice?, transportable, por así decirlo. En Brasil, el cáncer de mama, la mortalidad por cáncer de mama es súper alto, porque en zonas rurales no tienen acceso a tecnología de diagnóstico, pues se detectan ya muy tarde. Entonces, pues queríamos conseguir eso. Entonces, joder, luego tenía otra asignatura de que estas cosas se pueden llevar luego a la realidad y tal, pero luego me di cuenta de que sí, pero dentro de 15 años. Entonces, pues igual, volví a mi parte de no tener mucha paciencia. Me tuve que volver a España por un tema familiar y en vez de, tenía como la opción de trabajar en un hospital, siguiendo la parte de research de imagen médica, o mirar industria. Y decidí mirar industria y pasar de investigación a marketing para entender cómo acelerar eso, ¿no? De vale, ok, pero ya cuando está esto en mercado, cómo de verdad se llega al mercado, cómo llega a los pacientes, cómo llega a los médicos. Y ahí empecé a trabajar en una empresa de dispositivos médicos, pero eso en el área de marketing. Pero aún así, Sí, joder, ¿cómo de fácil fue vender ese salto? Porque quiero decir, o sea, todavía veo efectivamente que en España, eso, tanto la rigidez de la carrera y tal, y que tú dices que incluso en Brasil o en Estados Unidos son mucho más sí. abiertos para ese tipo de cosas, me imagino en la entrevista decir, yo he hecho toda mi vida ingeniería biomédica y más en médica y tal, así que ahora quiero hacer marketing. Y eso, Bueno, o sea, a ver, si hubiera llevado 20 años trabajando, pero como llevaba uno, tenía como margen de maniobra, yo creo también es de moldeabilidad. Y también te digo que ahora, o
sea, nosotros ahora mismo en la compañía somos 20, somos 8 ingenieros biomédicos, creo, en distintos roles. Porque o sea, al final lo que te da la ingeniería desde mi punto de vista es espabilarte, en plan, soluciona mierdas. Y luego la parte de ingeniería biomédica es a entender la parte clínica o sea, obviamente no es medicina, ¿no? Pero sí tienes conceptos básicos y cómo puedes aplicar tecnología para solucionar conceptos básicos de medicina. Y luego, cuando tienes que hacer marketing, o sea, al final es como explicar de una forma comercial, por así decirlo, la parte técnica. Entonces, si conoces la parte técnica, es mucho más fácil. Luego tienes que formarte, tienes que empezar a entender otros conceptos y, o sea, es como seguir aprendiendo. También es la parte que creo que tiene tanto la ingeniería como la medicina, que como dejes de estudiarlo estás jodido. O sea, tú tienes unas bases, pero todo evoluciona. Entonces tienes que seguir formándote. Entonces, si sigues formándote, creo que es cuanto más conocimiento tengas de lo que luego tienes que vender, mejor. Es una forma de cómo contarlo. Sí, yo supongo que este es el challenge principal de los de marketing o los de ventas, efectivamente, que es como, vale, eres de ventas, pero luego el servicio hay que saber. Claro. Sí, y de hecho, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos dos personas también, desarrollo de negocio e implementación, los dos son enfermeros y no están haciendo enfermería, pero con quien se tienen que relacionar son enfermeros o médicos y luego nuestra labor de la parte más técnica es enseñarles cómo funciona la parte técnica, pero es que al final lo más importante de una persona desde mi punto de vista es que sepa aprender, o sea, que tenga capacidad e interés de aprender otras cosas. A veces hace falta que tengas unos conceptos técnicos mínimos, pero es más casi las ganas. Sí, y ahí en mi opinión, de hecho, o sea, alguien que haya pasado por varios... Bueno, yo para empezar hice física, o sea, yo luego pasé por bio, cosas, luego aquí estoy, o sea, pero en mi opinión efectivamente deja una parte buena de pasar por muchas cosas que tu perfil es más único, efectivamente también. Entonces dices, pues oye, luego nunca sabes decir, no, es que esto lo sé por este tema, esto otro lo sé de cuando hice efectivamente marketing en este sitio, esto lo sé por tal. O sea, sí, no, o sea, yo estoy 100% de acuerdo. Lo único es que yo creo que para eso España sí que también es muy rígido y que con que lleves 10 minutos haciendo algo ya te dicen, hombre, ya estás clasificado. Sí, sí, yo sé, ahora aquí también en Estados Unidos lo noto mucho que es como todo más fluido. Sí. O sea, eso que a veces sí que tienes que tener un mínimo, pero tienes más oportunidades de empezar en cosas nuevas muchas veces y me parece buenísimo, buenísimo. Totalmente. Sí, señor. Guay, guay, guay. ¿Y allí estuviste cuánto tiempo en lo de marketing? 1 año y poco. Estuve bastante poquito, la verdad. O sea, ahí empecé con una beca de verano cuando volví. Y o sea, ahí lo que aprendí lo que era una multinacional. O sea, no sé si es la primera o la segunda empresa más grande de dispositivos médicos del mundo. Aprendí que la investigación lleva tiempo, pero hacer una cosita en una multinacional también lleva mucho tiempo para que se lleve adelante. Entonces, por ejemplo, había algunos feedback de producto, ¿no? Que pues, en el ámbito startup, en un sprint, si quieres, lo has cambiado. Pues en compañías no solo en esta, en compañías de dispositivos médicos que son americanas, la mayoría, están operando en España, en realidad tienen una sede en Suiza normalmente y luego tienen delegaciones comerciales en cada país. Entonces, si tú recibes un feedback de producto en España, tú tienes que elevar a España, elevar a Suiza, a Estados Unidos, una media de 2 años hasta que se haga algo. Entonces, eso pues también entra un poco ahí la parte de frustración de, joder, yo venía aquí a hacer la cosa más rápido y no del todo se puede hacer muchísimo más rápido. Que tiene sentido, ¿no? Desde Brasil sí que tenías muy claro que ibas a acabar emprendiendo o montando algo y ya por eso decir, voy a aprender tal. O sea... No, o sea, en Brasil sobre todo me di cuenta de que se podía hacer. Es que son cosas como a lo mejor de ignorancia, ¿eh? O sea, yo miro para atrás y digo, qué ignorante era. La que estaba como, lo que dices tú estaba así, súper rígido, de, oye, yo voy a trabajar en un laboratorio, en un hospital, porque me mola, pero porque no conocía nada más, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, ahí como que se me abrió un poquito el mundo y no conocía lo que era el marketing, entonces me apetecía conocer lo que era el marketing y en vez de estudiarlo, pues lo puedes hacer pues mejor. Entonces, por eso lo encajé ahí. Y también tenía un poco la flexibilidad de eso, de, hostia, que tengo 22 años, tenía, yo creo. Que si luego no me gusta, pues ya me buscaré las castañas para hacer otra cosa, ¿no? Pero sí es verdad que a la vez de cuando volví sí que empecé a apuntarme a cursos de emprendimiento y tal, pero porque a mí lo que me gustaba de esos cursos, de los que tienen las universidades algunos, es que eso te daban como una visión muy transversal de muchas cosas que yo no había ni escuchado en mi vida. La parte financiera ni escuchado. Entonces me daba como un poquito de todo y eso me gustaba.
Sí, te iba a preguntar también por esa parte, porque en la parte de education de LinkedIn tienes 7 cosas. O sea, tienes, aparte Así te digo ahora. sí, sí, la tienes la carrera y lo de Sao Paulo, y luego Universidad de Lisboa, EOI, Universidad de Alcalá, Universidad de Deusto y de Mima Academy. De lo que más me gustó, creo que es la de Lisboa, que son, o sea, yo me apuntaba a todo. A mí ya no me da tiempo y es lo que más hecho de menos, estudiar. Me encanta estudiar. Pero hay muchos cursos, es que hay muchísimos cursos de muchas cosas. Y había, la de la Universidad de Lisboa es que Europa, igual que da funding para empresas, da funding para personas que se quieren formar en cosas específicas. Y había un curso de envejecimiento. A mí siempre me llama mucho la parte del envejecimiento y fueron un mes ahí como intensivo en cómo hacer soluciones nuevas para personas mayores. Y luego había como una continuidad de 6 meses, también de formación, workshops y tal y cual. Entonces, como que me iba apuntando a un montón de cosas. También hice un curso de deterioro cognitivo con la Sociedad Española de Medicina Interna. O sea, es como lo que dices tú de, es que esto lo aprendí de no sé cuándo. Pues eso me parece como muy enriquecedor. Entonces, lo que más hecho de menos ahora es esa parte de poder seguir estudiando cosas. Qué guay, sí, sí. Luego está el Learn by Doing acelerado de Sí, sí, emprender. sí. Ese ya, Sí, sí, eso. sí. Eso es otro tema, sí. Vale, vale, vale. Y entonces, sales de Medtronic, ¿por qué y buscando qué? Pues salgo de Medtronic, yo creo que fue como en septiembre o algo así, no me acuerdo. En verano, justo antes de ese verano, eh, había hecho un curso que se llama Academia, que es de Bankinter, que lo hacen con las universidades, que es como para promover la innovación y en mi caso juntaban, lo hacían con la Universidad Carlos III, que sabéis que tiene, o si no sabéis, tiene el campus de Getafe, que es más de derecho, por así decirlo, más la parte de letras, y el campus de Leganés, que es de ingeniería. Entonces juntaban a gente de los dos campus para hacer proyectos. Entonces hicimos un proyecto que era es que no me acuerdo cómo se llama la aplicación, una aplicación que en Estados Unidos había triunfado un montón, que era de live trivia, en plan que jugabas como todo el mundo se conectaba a la vez a una aplicación, jugaban un trivia en tiempo real y se ganaba bastante pasta. Vale. Sí, sí, esto es mi primer cliente en España. O sea, No. ¿te suena Q12? Vamos, claramente. Sí, 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 sí. Pues Pues Q12 es mi eso, primer cliente, literalmente. pues hicimos como un Q12. Qué grande. Entonces, ¿Esto sí, cuándo? en ¿Cuándo es? 2018. O sea, yo empecé con Q12 el 20 de julio del 18, que lo tengo como referencia con este business, y es justo en ese verano, a finales de junio, cuando Sí, arranqué. Y estuvo muy viral como hasta octubre, por ahí, yo creo. Sí, sí. Pues nosotros empezamos por ahí. qué grande. Yo creo que era como la final de esta academia, HQ se llamaba en Estados Unidos. En Estados Unidos Eh, es que luego eso, quebró. Sí, sí, sí. luego quebró, eso es. Pero nosotros estábamos fijándonos en HQ, o sea, no conocíamos Q12 en ese momento. Entonces, ganamos el concurso este de academia y dentro de como el jurado estaba Demium. Entonces, Demium luego quería como si lo hiciéramos desde Demium y tal, pero mis compis no querían, no está en un momento vital que no les apetecía y a mí me apetecía. Entonces, entré a Demium, pero sin, no sé si conocéis Demium, que es como una aceleradora de... Bueno, han cambiado ahora un poco, tiene varias cosas, pero en ese momento lo que hacían era juntar a gente que quisiera emprender y darles un proyecto y ayudarles a que lo crecieran. Yo entré sin proyecto, ni sin equipo ni nada para ver si me podía juntar a alguien con otra cosa que no fuera eso. Y en paralelo, esto era en verano, ese año mi madre había estado muy malita, habían diagnosticado mal, o sea, está todo un poco mal y a final de verano mi madre fallece. Entonces eso es lo que a mí me hizo en plan, mira, un poco memento mori, ¿no? No tengo nada que perder, ponte a hacer cosas. Y es cuando dejo Medtronic y empiezo a estar en Demium, eso todavía sin proyecto ni nada, un poco, pues saben, aprendiendo de todo, la parte de Demium Academy, que me pareció también como un máster de la hostia, la verdad, o sea, eso me parece que lo tenía muy bien montado. Y, y ahí empiezo a hablar con mi socio, con Marcos, que, bueno, no empiezo a hablar, Marcos es mi mejor amigo de la universidad, pero, y además en ese momento éramos vecinos. Entonces, pues le empiezo a contar pues, lo que estoy viendo también de Demium, lo que me gustaría hacer, había empezado a hacer toda esta parte de envejecimiento, todo lo que había aprendido también de Medtronic, de cosas que a lo mejor se podían hacer un poco distintos, relación médico-paciente, y ahí empezó un poco la bola y un año después empezamos TuCubi. Vale, o sea, pero lo lanzasteis dentro de la metodología de Demium y de todo No, esto.
sea, pero entonces, ¿cómo cuadra efectivamente? Es que eso te iba a decir. Yo estuve en Deming como 6 meses, un poquito más así, pero en plan shadowing a todo el mundo. O sea, no estaba dentro de ningún proyecto. Estaba como entendiendo, aprendiendo. En algunos proyectos como que apoyaba lo que podía, pero de mini cosas, ¿sabes? O sea, sin meterme en ningún proyecto. Y en paralelo iba haciendo como yo mi idea de lo que quería hacer. Vale, Entonces vale. sí que lo planteamos al principio, pero con otra idea, que era con wearables en Demium, pero tampoco había equipo que tuviera encaje ni nada. Entonces lo iba haciendo con Marcos y como a los 6 meses así ya salí de Demium y ya lo iba haciendo con Marcos. Marcos estaba trabajando, entonces él lo hacía por las tardes. Y o sea, lo bueno también tener el background técnico para una empresa técnica es que puedes hacer tu propio MVP, una chapuza, pero puedes hacer cosas para hacer demos o para enseñar cosas, etcétera. Y sí que empezamos a hablar como con primeros, que pensábamos que se podían ser primeros clientes con las chapuzas que íbamos haciendo, enseñándolas y tal. Y cuando el primer potencial cliente nos dijo que le gustaría probarlo, que esto fue pues en verano del 19 o por ahí, o septiembre, una cosa así, es cuando decidimos constituir la sociedad y Marcos empezó full time y ahí empezamos. Vale, vale, vale. O sea, que todas tus cosas previas había sido eso, como, o sea, ya sea participar o pensar o desarrollar, pero la Pero no primera había hecho que montas es tu esto, cubi. Gubi. Sí. Vale, perfecto. Joder, no está mal, efectivamente, de haber pegado bastantes cambios en ese momento que tenías, 25 o 27 o algo así. 27 tengo ahora, hombre. Ah, 20, es el ¿veis? joder, sí, sí, sí. 23. Joder, o sea, tenías 23 y ya habías pasado por la parte de Brasil con todo eso, por la parte de Metronic, todos los cursos, toda la parte de Academia de Bankinter, la parte en Demium Hubo un año que me zurré un poco, que no ¿Qué? volví a hacerlo, pero, pero bueno, Es decir, del 18 al 19, ¿no? Debe ser ahí me algo así. zurré un poquito, sí. Y ahí, por cierto, la parte de Demium es sin trabajo formal, entiendo. Sí, sí, o sea, ahí se fue un poco. Ahí yo estaba viviendo en Madrid, Mm, porque quería seguir viviendo en Madrid, porque Segovia, como os he dicho, es muy bonita, pero no, no sé qué hacer. ¿eh? Entonces, seguía queriendo vivir en Madrid, tengo una hermana pequeña, entonces yo no tenía ahorros porque no tenía ahorros, pero mi hermana justo por lo de mi madre tenía la pensión de no, perdón, pensión de orfandad. Mm. Entonces yo vivía en la misma habitación de mi hermana, dormíamos en la misma cama. Entonces yo ese año mal viviendo con ella, que le agradezco la vida, hasta que luego ya pues empezamos y pudimos ponernos un fondo mínimo, pero por lo menos pagarme yo mi habitación. Sí, un básico. Sí, un espacio. O sea, la pasta que le pedíais a Angel, supongo que lo ponía directamente. Esto se va a usar en pagarme. Pagarme la comida. Perfecto, me parece lo justo. Vale, Es perfecto. verdad que esta, también un poco para contexto, que yo me siento así un poco en confianza, pero esta Bien. historia también de mi hermano, de mi madre y tal, desde hace poquito la cuento, ¿eh? Antes era como muy personal y era como mi cosa, pero Bueno, obviamente, vamos, según mide tú, según que la confianza, lógicamente. Es que, o sea, me parece también, es que eso, o sea, desde fuera todo parece desde fuera que el camino ha sido siempre muy recto. muy lineal, sí. Y que todo ha tenido sentido así, tal, y luego eso es mirando para atrás. O sea, pero efectivamente eso, pues todos, también, o sea, aquí por ejemplo, hemos hablado también con Victoriano Izquierdo de Grafext, Sí, con Borja Aranguren de Kobe, con Antonio Espinosa de Aguara y de Liux y gente así. Y efectivamente eso, todas las historias de que han pegado 50 palos hasta que de repente parece que todo cuadraba desde el inicio. mm. Pero eso, vale. Y entonces, y arrancáis con tu cubi, esa motivación para empezar con la idea, origen último de la idea, por el que decís, aquí tiramos para adelante. Pues, o sea, yo lo que vi tanto dentro de donde trabajaba como en el caso personal mío de mi madre es que muchas cosas se pueden evitar si hay información. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente está fuera del hospital, eso es una nube negra, que no nadie sabe nada hasta que vuelves al hospital, básicamente. E incluso en el hospital, cuando se apunta información muchas veces no estructurada. O sea, ok, reviso unas notas, pero no puedo ni ver tendencias, ni ver nada. Entonces, yo tengo una obsesión que yo antes pensaba, cuando estudié ingeniería, pensaba que 1 más 1 son 2. Pero cuando me di de bruces con medicina, en medicina 1 más 1 no son 2. Entonces, tengo una obsesión de convertir la medicina todo lo que se pueda en matemáticas. El Porque, procesarlo. porque o sea, obviamente está la parte de cuidar, pero si sabemos
que tratamientos, que diagnósticos que funcionan, o sea, sabemos cuáles son los parámetros para diagnosticar, pero no lo estamos midiendo con la frecuencia que se debería medir, con la forma estructurada que se debería hacer y todo lo que no sabemos todavía que se puede hacer precisamente porque no tenemos las cosas estructuradas. Entonces, yo tengo un poco esa obsesión. Y luego eso, de fuera del hospital, de hostia, ¿qué está pasando? Entonces, cuando empezamos a pensarlo, yo estaba también bastante de tema de wearables, etcétera. Lo que pasa es que ahí pues vimos un montón de problemas de escalabilidad, de reliability, como muchos retos. Y además ahí he estado yo también muy centrada en la parte más de personas mayores, que ahí pues ya entran todos muchos más problemas. Entonces empezaba también a hablar, tenemos la suerte de al venir de la universidad, de haber tenido sí o sí tienes que tener prácticas en hospital, también tener la práctica de Brasil, o sea, tener contacto con muchos profesionales sanitarios o con hospitales, pues les íbamos preguntando en plan, oye, si pudieras tener más contacto con tus pacientes, ¿qué es lo que les preguntarías o qué es lo que harías? Y muchos decían, ¿qué tal están? O sea, tener más contacto de sintomatología, me da igual que se hayan levantado, que hayan hecho 10 pasos, que tengan un poquito más de tensión, un poquito menos, que muchas veces es cómo se encuentran. Entonces, al final el problema era automatizar de alguna manera o escalar la comunicación médico-paciente o profesional-paciente fuera y estructurarla para poder hacer cosas. Entonces, empezamos pensando en cómo hacerlo con smart speakers, o sea, con Alexa o Google, porque era también lo que, como en ese momento en 2018 está como el boom de Alexa y esto, hicimos algunas skills, que son como las aplicaciones dentro de Alexa, y vimos que sí que la gente hablaba, o sea, que se podía conseguir, pero que luego estaban pues, también retos de escalabilidad, de internet, de protección de datos, como muchas cositas. Y luego lo que nos dimos cuenta es que lo que hacen a día de hoy los enfermeros es llamar, o los médicos es llamar, y lo que hacen los pacientes es llamar. Entonces, lo que hicimos es empezar a automatizar, utilizar lo que es lo mismo que estábamos haciendo, por así decirlo, dentro de Alexa o dentro de Google, pero a canal que todo el mundo estaba utilizando, que era la llamada telefónica. Y así es como lo empezamos. Pero entiendo que intentando que no estuviera detrás del enfermero, ¿no? O sea, Automáticamente, claro, o sea, utilizar IA y que la propia IA fuera quien hiciera la llamada, quien la estructurara, quien la priorizara y quien sacara la tendencia de, oye, pues nuestro sistema se enganchara con la historia clínica del hospital y dijera, oye, pues mira, todos estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca y más características, ¿no? Y más de X edad y estos riesgos, lo que sea. Guía clínica te dice el seguimiento que tienes que hacer a estos pacientes para detectar si algo no está yendo bien. Entonces, nuestra IA, que es como si fuera un enfermero virtual, llama a esos pacientes automáticamente, habla con ellos sobre estas cosas, como lo haría un enfermero, y luego lo que haría normalmente un enfermero es a mano, ¡guau! Ojo que pensamos que no, pero hay hospitales en España que lo hacen a mano de papel, pero la mayoría lo hacen a ordenador, pero hay muchos que también lo hacen a mano, entonces lo escriben. Esto es lo que ha pasado, no estructurado. Entonces, lo que hace la IA es estructurarlo y devolvérselo ya estructurado y con un nivel de riesgo. De, oye, de estos 1000 pacientes, estos 10 les citaría la semana que viene. Vale. Vale. O sea, que al final, si entiendes, es como el sistema tanto la originación de la información, o sea, porque primero llama, o sea, que tendría que haber un tío que proactivamente mirara el teléfono, marcara con el dedo y tal. Vale, entonces, o sea, integrar desde la llamada a la recogida de información, entiendo que probablemente sea el paso más sensible, ¿no? Cómo sea la llamada de un Sí, anciano con la inteligencia artificial o algo así. sí, o sea, nosotros nos considera un software como dispositivo médico que lo que significa es que la información que le damos, bueno, significa primero que estamos regulados y que tenemos que pasar la misma regulación que pasa, por ejemplo, un marcapasos. Y nos audita como la FDA de Estados Unidos, a la Agencia Española del Medicamento nos audita. Y tardamos casi 2 años en tener la licencia para poder operar, porque la información que le pasamos al médico toma decisiones con esa información. O no toma decisiones, que eso también es tomar una decisión, o no hace nada. Entonces la información que le mandamos tiene que ser correcta. Entonces hay como varias cosas. Por un lado está que la comunicación se haga bien, o sea, que todas las llamadas se hagan bien, que la conversación se acabe, por así decirlo, que sea fluida, que haya engagement, que ahí está la parte de diseño conversacional, o sea, que no sea un pulsa 1 si te duele poco, pulsa 5 si te duele mucho, sino que de verdad sientas que es como si fuera un enfermero llamándote. Que eso hemos tardado también mucho en construir nuestro propio diseño conversacional, etcétera. Luego está la parte de procesamiento del lenguaje natural, que es que clasifique bien lo que me estás diciendo y que te conteste bien lo siguiente en función de lo que he clasificado. Y luego está la parte de lo que se llama como el motor de alertas, que es y que te diga encima bien el riesgo de cómo está este paciente. Entonces hay como distintas piezas.
Y cada una mega sensible, efectivamente, o sea, que tienen que funcionar las tres con un grado suizo, supongo que para que os dé el check la Y gente lo más reto también es ya no tanto por el check, sino a nivel técnico, que tú tienes que hacer muchísimo procesamiento de cosas en el back en tiempo real porque estás haciendo una conversación y porque esperas, como si fuera con una persona, cero latencia. O sea, si yo termino de hablar, tú me contestas y eso es lo que esperan. Y claro, la idea es que hacer todo ese procesamiento en milisegundos. Entonces, que esté todo que funcione tan como un reloj, es un reto. Por cierto, lo de la latencia me recuerda precisamente a Q12, que era el mítico drama, era Sí, la ¿verdad? Que se quede latencia. ahí. Eso lo Ahí había sacaste. vídeo que también era más complejo, pero... Sí, 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 sí. No, no, brutal. Vale, te iba a decir, pregunta obligada en los tiempos que corren ahora que has dicho lo del lenguaje natural y todo esto. Tema ChatGPT, todo esto, al final supongo que para vosotros, o como proveedor o como alternativa o como que sea, es bastante clave, ¿no? Lo digo sin tener ni puñetera idea, pero esto estará muy claro. Para mí lo que más clave es, o sea, ayer estuve casi una hora hablando con mi padre no tiene ni idea de nada, mi padre es un señor de 70 años, y me estaba dando una lección de ChatGPT. Y yo, o sea, digo, mi padre sabe más o menos dónde trabajo ahora, o sea, lo que hago, más o menos, porque lo Sí. había visto, ¿cómo se llama esta? Quinto Milenio, algo así se llama, una serie que antes Cuarto Cuarto milenio, ¿no? Milenio, Sí. porque la había visto en Cuarto Milenio. Y yo, ¿what? O sea, a mí lo que más me gusta es que están educando, para bien o para mal, eso ya entramos, pero la población general ahora sabe lo que es parte de la IA conversacional o generación de IA. Entonces, por un lado, ha llegado a todo el mundo, o sea, es mainstream, pues ChatGPT. Y luego, por otro lado, efectivamente, o sea, creo que a nosotros, a todo el mundo le va a cambiar todo. Entonces, todavía nosotros estamos evaluando qué se puede utilizar y qué no, porque estamos regulados. Entonces, nos limita mucho qué podemos utilizar y qué no. Y en sanidad hay riesgos por misinformación, o sea, mala información o en toda la parte de medical devices no se debería utilizar demasiado en lo que tiene que ver con el paciente, porque no puedes controlar cosas, pero sí puedes ayudarte de ChatGPT, por ejemplo, o cualquier uno de estos modelos para entrenar tu algoritmo, para generar entrenamiento fake, por ejemplo, que puedan entrenar, que al final no afecte directamente al paciente. O sea, hay como muchísimas cosas que se pueden utilizar y todavía nosotros estamos evaluando qué y cómo, porque como también va cambiando. Claro, claro, claro. Es que sobre todo, o sea, yo imagino eso, ¿no? Que una cosa es convertir la voz a texto, hacerlo bien, que imagino que eso seguirá más o menos igual, pero luego, claro, el texto, tanto o sea, el recibir algo, entenderlo de la manera que lo entiende ChatGPT, que no me parece magia, ahí habrá parte. Vale, vale. Y luego entiendo que otro drama será, pues decías, estructurar la información. Yo también soy bastante obseso, supongo que a mí también me viene de ciencia, de datos, estructura, procesar, campos, cosas legibles, etcétera. Esto después, integrarlo con los softwares de los hospitales, tendrá su gracia, ¿no? Y su pushback por el lado de muchos, o les tendrás que hacer usar un software distinto. Esa parte debe ser curiosa. Sí, es un poco fregado también, pero o sea, lo bueno también como está evolucionando un poco la parte, o sea, uno de los grandes retos a nivel sanitario global es la interoperabilidad, o sea, que los sistemas se comuniquen. O sea, ahora mismo de Segovia ve Madrid y no tienen historia médica, entonces es como ridículo, ¿no? Entonces, si ni entre hospitales se comunican, pues es difícil también integrar cosas. Pero se están desarrollando como unas guías de comunicación estándar que se llaman FHIR, que es como la forma de recibir datos y la forma de mandar datos, que sea todo más o menos estándar. Y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos están sacando leyes para obligar. O sea, igual que hace 20 años sacaron leyes para obligar y ayudar con incentivos fiscales a que los hospitales adoptaran la historia clínica electrónica y pasasen de papel al ordenador, ahora están también ayudando, obligando a que sigan todos la misma forma de comunicación. También porque la historia clínica desde hace mucho, que es el software que utilizan los hospitales, claro, tenían el mercado capado, entonces no les interesaba que fuera fácil comunicarse. Pero Vale. ahora ya han visto que tienen el mercado capado y que no pueden crecer si no integran cosas, a lo mejor pues una comisión o lo que sea, pero sí, tienen que abrirse. Entonces le están forzando también a nivel legal a que se abran, lo que no quita que sea complejo. Y aquí, por ejemplo, hay muchos integradores, o sea, empresas que hacen como de un mid-layer que integra varias cosas. En España todavía no hay muchos o no hay, entonces hay que ir un poco uno a uno, pero una vez lo haces luego con uno, el resto pues son
son parecidos. Es más tema de personas y que te dediquen recursos de personas de la otra parte a integrar, a que sea complejo técnicamente. Vale, vale, perfecto. Y luego, la parte del modelo de negocio, te iba a preguntar también, ¿quién paga? ¿Y cómo es el flujo al final de todo? En nuestro caso paga el hospital, casi siempre. A veces tenemos partners, que son industria, pero al final quien paga es el hospital porque quien generamos valor es al hospital. O sea, básicamente nuestra propuesta de valor, la primera, es optimización y eficiencia. O sea, tenemos casos en los que, seguro que lo habéis oído o lo habéis sufrido, que falta de profesionales sanitarios, de enfermeros y de médicos, y por eso nos dan cita a años luz. Entonces, lo que estamos haciendo es reducir el 70% del tiempo de los enfermeros que antes se tenían que dedicar a llamar por teléfono. Entonces, ese tiempo ahora lo dedican en presencialidad, en tratar a pacientes. Entonces, eso es lo primero. Y luego, en otros casos, no se estaba haciendo un seguimiento. Entonces, que no se haga un seguimiento significa que hay pacientes que están en urgencias que no tenían por qué estar en urgencias, que han hospitalizado, que si se hubiera detectado a tiempo algunas cosas, no tenían que hospitalizar. Entonces, también tenemos casos en los que hemos ayudado, gracias a hacer el seguimiento, a reducir más del 50% las visitas a urgencias y más del 50% también las rehospitalizaciones, que eso es un incentivo económico, además de calidad de vida, es lo que más le cuesta dinero al hospital. Entonces, ellos son los que nos pagan. Vale, tiene sentido. Entonces, o sea, simplemente el paciente lo que dice es, si voy a este hospital en vez de a este otro, o vamos, lo que fuera así, o si resulta que le han mandado a un hospital en vez de a otro, tiene el servicio de que le van a llamar a diario o cada X días, en función, imagino, de los síntomas que sea. En realidad los pacientes no saben. Claro, O sea, nosotros con quien trabajamos son con los hospitales, es verdad que depende del hospital, pues vas a recibirlo o no, pero cómo funciona es los propios profesionales sanitarios eligen a qué pacientes se lo activan y eligen la frecuencia, porque hay algunos pacientes que necesitarán semanal y otros mensual a lo mejor, o X cosas monitorizarlas semanal y X cosas mensual. Entonces lo eligen ellos. También eligen qué se les pregunta a cada uno, porque hay guías clínicas generales de un paciente de insuficiencia cardíaca, pero a lo mejor también tienes diabetes. Entonces dicen, oye, pues que también quiero preguntarle X cosa. Entonces ahí hemos también evolucionando mucho el producto para que cada vez sea más fácil personalizar para los médicos. O sea, que hagan un drop y ya está. También le pregunto eso y ya se activa automáticamente. Y el paciente recibe la llamada. Vale, guay, perfecto. Y oye, visión, si tuvieras que ponerte grandilocuente, romántica, llámalo como quieras, visión de hasta qué podríais llegar o cuál sería el sueño máximo en estos campos. Siguiendo con la parte que me gustaría hacer un poco más matemática y que creo mucho también en atención primaria. O sea, creo que en primaria no se está haciendo todo lo que se podría hacer porque no hay recursos, punto. O sea, no es su culpa, por así decirlo, pero que se podría hacer muchísimo más control y detección precoz de muchísimas cosas. Creo que con todo lo que estamos trabajando y aprendiendo, más todo lo que está viniendo de IA, creo que se podría montar una atención primaria IA first, curiosa, y que haga de esa como primera capa y luego ya derivar. Vale. O sea, la primaria de la primaria, ¿no? Casi Algo así. No, eso sí me lo he pensado yo también muchas veces, de decir, ¿cuánta gente habrá contado la misma historia que estoy contando yo ahora? En mi caso, de 32 años. Y la tiene que volver a pensar una persona que me esté escuchando. O sea, es decir, seré el número 100 trillones que simplemente desde el año 2000 haya contado, pues llevo una semana que todos son no sé qué. Es que al final va en lo que decíamos antes de que es que no se está, o sea, sí si lo apuntan, lo están apuntando, pero no está estructurado. Entonces no pueden hacer demasiado. Que ahora también hay bastantes compañías que están intentando estructurar la historia clínica, pero que está perfecto para el pasado, pero joder, y si lo empezamos a estructurar de aquí para adelante, sabes que no hace falta hacer ese trabajo, pero... Justo. Sí, o sea, y al final, o sea, siguiendo el lenguaje típico de startup, o sea, el tamaño de mercado no puede ser más grande, obviamente, porque literalmente todos los seres humanos poniéndose enfermos 2 veces al año, yo qué sé, y de mayores mucho más, y ineficiencia infinita, efectivamente. O sea, si estamos repitiendo esta información, no usándola para nada, errores que pueda haber y tal, o sea, que al final siempre con las startups es tamaño de mercado, producto, problema o ineficiencia y equipo, efectivamente. O sea, que las dos primeras no están mal.
Vale, vale, guay. Y perfecto, después creo yo, y por cierto, que me corte, luego la gente muy tímida y no me corta en los directos, claro, que me corte quien quiera cuando sea, que además siendo pocos simplemente se puede quitar el mute y ya está, o poner por el chat o como prefieráis. Entendido ya tu QB hoy más o menos, haciendo rewind, Ajá. cómo es desde el día uno. O sea, es decir, al final el equipo, por cierto, sois el CTO, no recuerdo el nombre ahora, perdón. Marcos, Marcos, y tú, y ya está, no tenéis otros co-founders. no. Vale, y entonces, día uno, constituís la empresa y cómo arrancáis. Eh, a ver, me acuerdo que estábamos en ese momento en Open Future de Telefónica. O sea, yo tengo como momentos difusos, o sea, recuerdos difusos por ahí. No pasa Eh, muchas cosas. sí, me pasan muchas cosas. Me acuerdo también, o sea, me acuerdo que ahí Marcos se encargaba de tech y yo me encargaba de producto. O sea, toda la parte que tenemos ahora de diseño conversacional, etcétera, se la hacía yo. Aparte de revisar todas las llamadas, escuchar todas las llamadas, entrenar todo. Eso lo estaba haciendo yo en ese momento. Me acuerdo que la primera persona que entró a trabajar con nosotros, Elena, que ahora gestiona toda la parte de producto, había entrado en mi puesto de Medtronic cuando me fui. Y yo fui a la cena, ya no estaba, pero claro, un año después fui a la cena de a comida de Navidad que me invitaron, hablé con ella y se vino con nosotros. Y empezó con nosotros. No, no tenían que haberte invitado, claramente. Y bueno, no puedo estar más contenta de haber hecho esa cena, o sea, ahí sí, Belenita. Y me acuerdo de cuando entró, y que también es biomédica de la Carlos. Y luego entró Julio, o sea, me acuerdo también de cuando contratamos a Julio, que ahí, claro, nunca habíamos, o sea, también imagino, nosotros éramos dos personas de 23 años, primera vez que lo hacíamos, ingenieros, pero, o sea, en plan médula, o sea, no teníamos mucho contexto de otras cosas todavía, entonces no sabíamos ni cómo contratarle, ni qué había que hacer, de qué era una gestoría, de, bueno, pues un poco todo nuevo. Y Julio, más paciencia que nadie, que también apostó por nosotros. Julio es una persona que en ese momento tenía 42 años y decidió empezar con nosotros porque creyó en el proyecto, creyó en nosotros, que también encantados con él, pero era como, o sea, que estamos también, yo creo, donde estamos ahora porque hemos tenido una suerte de la leche de rodearnos de gente que no sé, que nos ha ayudado muchísimo a crecer y a confiar. Y yo me acuerdo también de ese momento, yo ahora me lo paso muy bien, pero en ese momento me lo pasas muy bien, o sea, muy, muy, muy bien. Era como, no había, por así decirlo, no había tanto en riesgo, por así decirlo. Entonces, pues también jugabas mucho más. Y también estábamos presencial siempre, ahora estamos en remoto, y ahí también pues, se forman muchos vínculos. Y había, lo que enseñaba mi abuelo es que había muchos fuegos. Como todo eran al principio, era ñapa, encima de ñapa, encima de ñapa, pues a veces se quitaba una tirita y empezaba ahí un leakage, pues había muchos fuegos, muchos fuegos. Y me acuerdo el primer proyecto fuerte que tuvimos, que fue en COVID, que teníamos que hacer, pues habíamos hecho, pues, yo qué sé, 10 pacientes al día, algo así, que dices, guau. Y teníamos que hacer, pues en 2 semanas, teníamos que empezar a llamar a 1000 al día para ver, el objetivo era, empezamos en León y luego lo hicimos en Madrid. Y en Madrid eran más, eran como 4000 o 5000 al día. Claro, lo que hablamos antes de las latencias y todo esto, eso era un Cristo, o sea, nada que ver, no sé ni cómo funcionaba. Teníamos que mapear por cada barrio de Madrid cómo estaba la gente de mayores de 65 años, qué sintomatología tenía, para ver el riesgo que tenían de COVID, porque como no había suficientes ni enfermeros ni auxiliares sociales para visitar a estas personas, tenían que decidir a quién iban a ver y a quién no, para ayudarles con la comida, para ayudarles, entonces teníamos como que mapear todo eso. Y eso fue una semana, o sea, las semanas que más, con más cariño recuerdo, pero estábamos trabajando todos 24/7, una semana entera, y nuestras familias. Yo me acuerdo estar con mi hermana, en plan, Marta, revisa todo eso. La familia de Julio igual, la familia de Marcos igual, en plan, mira, esto tiene que salir como sea. Salió muy bien. Pero ¿sabes? Eso ya no pasa, por suerte, pero es como el primer pico que tuvimos también de estrés de forzar la máquina a ver si funcionaba, y no, todavía no sé cómo, pero funcionó. Y eso también fue como con nosotros como el primer caso de éxito que podíamos compartir de cara para afuera y de cara para adentro de, venga chavales, que no sabemos cómo hemos hecho, pero esto está funcionando, entonces vamos para adelante. Ya, es así de testar las operaciones, realmente. Sí, que no existían, o sea, básicamente es como testarla según la vas construyendo.
Pues qué bestialidad. También, por cierto, me hace gracia, y este ejemplo lo pongo mucho con OnTrack. Cuando la gente habla de las cosas que son de inteligencia artificial o de machine learning o tal, que por ejemplo en OnTrack, que era nada, de algoritmos de enrutamiento, de camiones y tal, digo, mira, es que la machine learning se llama Raúl Castañeda, que le tengo que contar. El algoritmo inteligente nuestro es este tío. Luego, efectivamente, es un paso necesario porque con el Eso tiempo es. aprendes y lo vas Lo a automatizas, sí, eso es. Claro. Pero esto es súper típico. El libro de Lean Startup, yo siempre lo recomiendo un montón, que me parece la Biblia, que te pone 1000 ejemplos de cosas que dices, ¿tú te crees que esto es automático? Este tío sufriendo totalmente. Sí, O sea, sí, que esta sí. parte vuestra tuvo que ser bastante salvaje, efectivamente. Sí, sí, sí. Por cierto, financiación desde en ese momento, ¿qué consiste al principio? Angels o... Pues ahí no teníamos financiación, ahí lo que tuvimos fue, bueno, ese cliente en concreto y un premio de la Comunidad de Madrid, que nos Ah, dieron, creo que fueron 20.000 euros, creo que era, o algo así. O sea, y Marcos y yo estábamos sin salario y eso fue para julio, creo, de hecho. Que además tampoco podíamos pagarle, sino que teníamos que invertirlo en una plataforma de freelance, se tenía que dar de alta como freelance, entonces a través de ahí hacerle bueno, pues eso, que porque confío mucho en nosotros. eso te iba a decir, pues ya había contrataciones, has dicho, Elena y Julio, de algo Pero tendréis. Elena entró como beca y Julio entró a través de esta cosa rara. Ya, ya. Primeros meses, luego se regularizó a los 3 meses, pero... em, pero esto sí que, o sea, ahí ya es cuando vimos, ok, vale, ya tiene sentido, ya vemos un poco a quién le puede interesar esto, etcétera, y ahí hicimos una primera ronda pequeñita que fue 160.000, que fue con pues, poco más de 100.000 con gente cercana, y luego Fondo Bolsa Social, que es un fondo Vale, de impacto. Y ahí es cuando pues ya Julio se regularizó, Elena se regularizó y entraron un par de personas más. vale, guay. Y entonces eso, el COVID, primer test fuerte que os encaja y tal, después esta ronda con intensivas, ¿no? Sí. Que ya es cuando habéis demostrado un poco, bueno, os diría incluso podéis probablemente haber ido a por más cosas, si con el COVID habéis demostrado tanto. Sí, o sea, yo ahí, de nuevo, primera vez que hacíamos esto. Sí, bueno, sí, a toro pasado todos somos manos. Entonces, ¿que ahora hacía las cosas distintas? Pues por supuesto. ¿Que en ese momento hicimos lo que podíamos con lo que teníamos? Pues también. Y que bastante bien salió. Vale, perfecto. Y entonces, siguientes milestones así importantes, ya cuando tenéis un poco de pasta podéis respirar algo. Pues ahí no estábamos centrados en salud, aunque pareciera que sí. Ahí estábamos trabajando con teleasistencia. O sea, súper con gente mayor. La teleasistencia es el botoncito rojo que ves de la gente mayor que pulsa por si se cae, pues ese servicio para gente mayor, que se inventa gente mayor. Porque ahí es donde se hacen más llamadas, por así decirlo. Pero ahí es todo contratación pública, donde los márgenes son enanos, y era difícil introducir tecnología porque los pliegos cambiaban cada mucho tiempo y había que ponerlo explícito. Y por COVID también se nos acercó un hospital en Madrid que nos dijo, oye, lo que estás haciendo con estos también queremos hacerlo desde el hospital porque no llegamos. Y en el COVID hubo un gap a nivel de qué se podía hacer y no la regulación. Como era de perdidos al río porque se nos está muriendo todo el mundo, Sí, lo que sea. Se sí. podía hacer lo que fuera. Sí, bueno, las Entonces, propias vacunas que se aprobaron en muchísimo menos tiempo, sí, lo que hiciera falta. claro, entonces no teníamos por qué tener la regulación en ese gap de tiempo. Entonces, eso nos permitió conseguir, porque luego para hacer la regulación de tener la licencia, necesitas tener un estudio de feasibility, o sea, de que ya lo has probado, que funciona bien, etc. Entonces, utilizamos lo que hicimos durante ese tiempo para luego conseguir la licencia. También, cuando estábamos trabajando en los hospitales, dijimos, hostia, es que donde tenemos el impacto gordo es en hospitales, o sea, trabajando en la parte clínica. Entonces ya pues empezamos a preparar la parte de licencia, etc. Y pasó un año hasta que tuvimos la licencia. Entonces podíamos hacer cosas a nivel de piloto, pero no podíamos vender, por así decirlo, el software como tal. Vale, eso te iba a decir, o sea, hay un loop como de necesitas demostrar que tu producto funciona para que te Estudios, prueben y es, o sea, a base de pilotos sin vender. Entonces, claro, son estudios o estudios clínicos, ensayos clínicos o pilotos, pero recogiendo bien las variables como si fueran hipótesis, como para demostrar como si fuera un estudio.
Vale, vale, vale. Oye, y sobrevivisteis esa parte con poca financiación. O sea, ahí Pelaos. fuisteis. Sí, 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 sí. sí. Guay, guay, guay. Y entiendo que ya al tener el check, ahí ya sí que podíais ir más fuerte. Sí, o sea, ahí lo que luego tuvimos en 2021, entró de Venture City con ellos tienen un modelo de nota y entraron con 100.000, que eso también nos ayudó bastante también a meter a más ¿Cuánto? gente, 100.000. Vale. Y, y luego ese mismo año nos dieron Neotec. No, perdón. El año de antes, en, a ver, 2020, Vale. en enero del 21 nos dieron Sí. un ENISA. Vale. En mayo o así entró un 100 de Venture City y ese verano nos dieron Neotec. Vale. Que os lo desembolsan a Algo así. principios del año siguiente, ¿no? ¿Perdona? Sí, que os lo desembolsarían a principios del año siguiente, o sea que tendríais como continuidad. Teníamos un poquito, sí, sí, sí. Y Vale. ahí empezamos a tener algunos clientes, un poquito de facturación, también éramos muy poquitos y no, es que no gastábamos en nada, por así decirlo. O sea, para que os hagáis una idea, hasta este año todo lo que hemos gastado ha sido en equipo y gasto de llamadas, básicamente, lo que nos cuesta a nosotros prestar el servicio. Cero marketing, cero Venta. oficina, cero, o sea, cero nada. Ya, Entonces, ya. ahora es cuando estamos empezando a darle caña a eso. Pero hemos sido como muy, como justito para empezar a demostrar, etcétera. Hombre, mejor pues, desde el punto de vista de dilución y tal, bastante Mm. mejor. Sí, sí. Vale, y te aviso que también en muchas yo les veo levantar de más y luego ponerse a gastar de más y luego Ya, se acaba ese dinero que se ha gastado con el que no producían realmente más negocio y tenemos un problema. O sea, ya, eso sí que es peor. O sea, al otro extremo parece que muy bien, pero... Y además empuja mucho la valoración y por tanto los objetivos que tenéis que conseguir y tal. O sea, claro. pedir de más es peor pecado. Vale, y entonces de financiación, esta es la ronda iniciales, lo de, o sea, de privada de Venture City después, en Insight Sí. Neotech y el premio aquel como pública, y habéis tenido algo más de financiación. Y tuvimos en verano del año pasado, hicimos una ronda de notas convertibles de 820.000, creo que fue al final más o menos, que Vale. era entre un fondo portugués que se llama Shirin, pero el resto es de Business Angels. O sea, es de gente que estaba en el sector o que nos gustaba mucho, gente, por ejemplo, aquí que nos está llevando a Estados Unidos, que queríamos que estuvieran. Y en septiembre nos concedieron el EIC, que es el programa este europeo de financiación, que ahí nos aprobaron 2,5 millones de grant y 3 millones de equity. Joder, no, eso un 30%, para quien no lo sepa, el ICE, ¿cuál es el ratio de éxito? Menos del 1%, ¿no? De conseguirlo. Por Wow, ahí. no sé qué. Sí, 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 no, no, o sea que mis respetos, efectivamente. Y entonces esto ya o sea, es muchísimo más que lo que habéis levantado. O sea, que decir que es que las otras ayudas públicas entiendo que eran, joder, pues ayudas que os venían muy bien y tal, pero comparables, pero esto es que ya es mucha pasta, ¿no? O sea, entiendo que ya ahora os cambian los planes. O sea, esto lo que nos permite es, o sea, lo que hemos hecho hasta ahora es como ir poquito a poquito, como dando pasos firmes, por así decirlo, ir demostrando poco a poco, ver lo que funciona, ver cómo estructurar las cosas. Y ahora lo que nos permite esto es escalarlo. O sea, hasta ahora lo que decía, no hemos hecho nada de marketing, de congresos, de lo que sea. Y ahora vamos a ir con fuerza. De, oye, pues que esto ya está aprobado, esto ya está validado, esto ya está. Y de crear también un equipo alrededor. No había personal marketing. Era cuando yo tenía tiempo, ponía algo en LinkedIn, por Ya, decirlo así, rápido y cutre. sí, sí, Entonces, de totalmente. crear una estrategia bien para escalarlo bien. Vale, 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 guay. Joder, sí, sí, claramente. Y entiendo entonces, por cierto, internacionalización es ahora también un paso importante o todavía no. O sea, nosotros ahora estamos trabajando en España, en Portugal y en Reino Unido. Yo ahora estoy entendiendo, el mercado americano, los que estamos trabajando aquí, pero estoy entendiendo cómo funciona, porque o sea, España es un mercado muy pequeñito, y al final la mitad es público, es muy difícil acceder a lo público. Europa no es Europa, es cada país un poco distinto, y al final Estados Unidos es el mercado más grande que hay a nivel de sanidad, el que tiene más ineficiencia es el que más se gasta y el que hace más cosas manuales. Que eso yo lo había escuchado, pero hasta que no he venido aquí he dicho, ostras, es verdad. Entonces, Eso como te que iba a tienen decir, mucho, el resto de cosas que has dicho me podían encajar esta, efectivamente. pues claro, yo decía, no sé, desde fuera, también es como el arte que tienen, ¿no? De contarlo de otra manera, pero desde fuera parece que los más modernos del universo.
cuando estoy hablando, es no, tenemos un montón de gente apuntándolo a papel. Y yo, Ya. madre del amor. Sí, O sí, sí. sea, Es muy pero es burocrático. que por eso tenéis 3 trillones de ineficiencias en dólares, porque lo hacéis a papel, troncos. Entonces, hay un camino que recorrer, pero hay mucha oportunidad para recorrerlo. Entonces, estamos también intentando entender si tiene sentido, en qué momento, porque ahí el EIC se queda corto para ir a Estados Unidos. Entonces, bueno. No, y supongo que lo de la FDA será un drama importantísimo, ¿no? Es curioso que no necesitamos FDA. ¿No? La regulación aquí de software como medical device va un poquito por detrás que en Europa. Entonces, lo que hacemos nosotros en concreto, hay otros software que sí, pero lo que hacemos nosotros en concreto aquí no necesita FDA, por lo menos en los próximos años. Entonces, nos permite comercializar si quisiéramos más rápido. Vale, joder, bueno, pues ahí habéis tenido suerte. No, porque Eso sí. es cierto, eso es cierto. Si no, el go-to-market allí, supongo que habría sido mucho más largo, mucho más caro todavía. Sí, sí, sí. Sí, sí, No, no, sí. eso a mí me acuerdo, otro CFO, dice, si vas a abrir en Estados Unidos, dice, mínimo para empezar, dice, guarda 1 millón de euros. Decía, Pero mínimo, sí, 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 pero sí. mínimo, es que vuela, ¿eh? No, no, y los sueldos allí, si quieres tener allí un tipo que te venda esto bien comercial americano en Nueva York, pues flipar. Sí, sí, sí. Sí, sí, el millón para él, o sea, es que es impresionante. Sí, sí. Joder, qué fuerte. Oye, te iba a decir también, desde el punto de vista de negocio, y además ahora que estáis en Estados Unidos, ¿competidores o hay alguien que esté en el sector mucho más avanzado, mucho menos, pero peligroso, interesante? En Estados Unidos hay 2 tendencias. Hay, por un lado, compañías que están intentando solucionar el mismo problema que nosotros, pero con texto, o sea, mandando SMS, em, que hay en algunos que nosotros no lo tenemos en roadmap para este año también, pero el engagement pues, es bastante más bajo, la verdad. O sea, y lo están muy enfocando más a temas administrativos, los recordatorios de citas, cosas de este estilo. ¿No? Y luego hay compañías que están haciendo voice conversational, como hacemos nosotros, que molan mucho, pero están a saco solo en el ámbito administrativo, no se quieren meter en el ámbito clínico. Entonces, o sea, ¿podrían en algún momento? Puede. Es verdad que lo clínico es un fregado. Yo si me fuera bien en el administrativo, pues igual no me metía en lo clínico porque ya estás en eso y ya pues tendrás que crecer en eso. Pero es verdad que están haciendo cosas guays, que tampoco hay tantas, o sea, nosotros conocemos 2 que lo están haciendo guay, pero yo creo que saldrán y que deberían salir más. Sobre todo ahora que también está más este boom de IA y cómo se pueden aprovechar, deberían. Vale, 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 vale. Perfecto. Y por cierto, te iba a decir, también por coyuntura actual estábamos hablando de inteligencia artificial. El EIC entiendo que os da equity, pero condicionada a que consigáis otro equity, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es. Entonces ahora estáis en modo activo de ronda, de conseguir inversores privados, etcétera. No, nosotros el equity lo tenemos planteado para el 2024-2025, con lo que Ah, tenemos con el EIC. Entonces, se puede adelantar, vale. pero, o sea, tenemos como ese margen de poder hacerlo ahí. Porque si ellos nos conceden 3, tenemos que mínimo levantar otros 6. O sea, ellos no pueden tener más del 50% de la ronda. O sea, mínimo levantar 6 millones. Entonces, como ahora también estamos definiendo cuál va a ser el plan internacional, estamos luego viendo cuándo va a hacer falta y cuánto va a hacer falta y cuando sea el momento, pues lo buscaremos. Vale. Y es que aún así te iba a preguntar porque imagino vamos, también tú tendrás conversaciones con inversores de vez en cuando, les Sí, escriban o que quieran sí, sí, sí. más al día y tal, que supongo que estáis en 2 tendencias ahora distintas. O sea, una que os viene muy bien, que todo el que diga ahora inteligencia artificial a un fondo le va a encantar, como NFTs hace un año, como tal. O sea, esto es muy pasional. Pero por otro lado, que el tema que la coyuntura actual, que VC Freeze o VC Winter que decían y tal, ¿esto qué feedback estáis viendo de momento? ¿Os dicen en plan esperad? ¿Os dicen os quiero invertir ya? Yo creo que más lo segundo, porque o sea, creo que la parte de IA es un hype y te van a preguntar siempre, no significa que te vayan a invertir. O sea, creo que está muy parado, mi sensación. También lo bueno que tenemos nosotros ahora es que tenemos margen, no tenemos urgencia. Entonces, y la hora de la IA yo creo que puede que sea ahora, pero creo que ahora mismo no va a ir a menos. Entonces no me parece algo malo. Me parece que se van a aclarar también muchas cosas de qué es real y qué no es real, de qué Ya, se puede hacer con esto y qué no. ya Entonces sé. creo que, overall, creo que estamos en un momento muy bonito de concienciación de qué es la IA, de qué puede conseguir y de no necesitar levantar, porque yo creo que se puede levantar ahora. Lo que pasa es que no se puede levantar a los términos, a los mejores términos que se podría hacer a lo mejor dentro de un año o hace un año, pero
Ya. Sí, sí, sí. O sea, eso, en realidad las crisis de Venture Capital, y esto pasa un montón de veces, o sea, los buenos proyectos se siguen financiando y los malos no tanto. O sea, desde el punto de vista del uso del dinero Sí, hay una, frío. hay una limpia. Sí, sí. Vamos, a ver, que a nosotros por nuestro negocio nos viene mal, pero que vamos, que efectivamente para un buen proyecto siempre, a ver, en la crisis de 2008 se fundaron Uber, Airbnb, no sé cuántas de estas megatop son de esa época. O sea, oye, pues chulísimo, la verdad. Son justo a las 7. Eso, la gente ves, son muy típidos. Una pregunta, lo que sea, y si tienes tú un minutillo, pues encantado. Yo tengo una pregunta. Luis. Bueno, en primer lugar, María, muchas gracias por venir a contarnos tu historia. Y bueno, ya por preguntarte, no sé si solo estáis enfocados en hospitales o os dedicáis también a otras líneas de negocio. Por ejemplo. Residencias de ancianos. No sé si eso también lo tocáis, ese tema. Cuando empezamos no con residencia, sino con ayuda a domicilio y con teleasistencia. Y la verdad es que la aceptación fue muy buena, pero es verdad que nos hemos enfocado en la parte clínica porque es donde creemos que tenemos más impacto, pero residencias en concreto no, porque nosotros lo que hacemos es ayudar a cuidar a las personas en casa. Entonces, si ya están en la residencia, asumimos que tienen como ese entorno de cuidados. O por ejemplo, con temas de co-living. Bueno, yo soy de Alicante y allí en Alfás del Pi, que está cerca de Benidorm, están construyendo, vamos, uno de los co-livings más grandes para personas de más de 65 años. De momento no lo estamos enfocando así porque al final que nuestro usuario, tenemos como dos usuarios, ¿no? Pero quien lo activa es un médico. Entonces, si, por ejemplo, imagínate que el co-living seguramente tendrá al final como un convenio con un hospital o con una clínica. Quien sería nuestro cliente sería el hospital o la clínica. Y lo que haría es activarlo a sus usuarios, a sus pacientes del co-living. Entiendo. Vale, gracias. Por cierto, te iba a preguntar que un modelo de negocio, si tienes un minutillo, que antes te lo preguntaba porque muchas empresas que vemos nosotros del sector health igual tienen como, atacan a los hospitales por un lado o a las aseguradoras por otro, o incluso a los de los devices, o sea, que tienen como muchos, no es tan fácil, por eso te preguntaba, pues digo, a mí me parece tan fácil siempre ver quién sería el que paga o a quién se le puede vender. ¿Con aseguradoras o tal no habéis hablado ningún tipo de colaboración? Con las aseguradoras no mucho, la verdad. No, o sea, pero una que tiene hospitales. Entonces como que hace el perfect match. Pero con medical device y con pharma sí, pero al final quien se beneficia es el hospital. O sea, ellos, y esto lo hablamos abiertamente, ellos hacen sponsor hasta que el hospital pueda pagarlo. Porque ellos hacen sponsor sobre todo del hospital público, porque el hospital público a veces no es que no quiera, sino que no tiene instrumentos legales de cómo contratar soluciones que no tienen un codiguito que ya hayan contratado antes. Cómo hacer la licitación para contratar esto. Entonces, ellos hacen de sponsor a estos hospitales. Vale. Bueno, perfecto. No, es chulísimo, la verdad. Oye, te agradezco un montón, no te quiero quitar más tiempo, que tendrás otras cosas después. Como todos Yo los empiezo a CEOs. trabajar casi ahora. Perfecto. Sí, es verdad que te queda el día entero. Así que nada, oye, de verdad que muchísimas gracias A vosotros, un y placer. oye, que siga todo igual de bien, que con el mismo esfuerzo, no hay otra solución, pero que siga yendo igual de bien. Pues mil gracias, chicos. Muy bien, gracias. Hasta luego. Vamos. Chao, chao.